Muy buenos días, receta médica de la Z. Señores, hoy tenemos un programa, así que para que usted se siente, se beba un cafecito caliente, un té caliente, porque vamos a tocar un tema y no quiero caer, y qué bueno que Mario Lama no está aquí, para no caer en la cháchara política, sino que tratar el tema, ¿oíste, Mario? Tratar el tema desde el punto de vista científico, tanto en el plano psicológico como sociológico, antropológico, y obviamente todo eso se engloba en la filosofía, en el pensamiento humano. Miren, el tema que vamos a tratar hoy es, de alguna u otra forma, de tocar puntos importantes sobre por qué el ser humano es corrupto. Quizás por qué hay grupos sociales que son más corruptos que otros. Si realmente un caribeño es más corrupto que un finlandés, o que un finlandés es más corrupto que un chino, o que un chino es más corrupto que un indio del Amazonas, o que un indio del Amazonas es más corrupto que un indio del Norteamérica, qué sé yo. Vamos a ver hacia dónde nos lleva este tema. Así que ya lo saben, vamos a filosofar con nuestro equipo, el grupo de Miurgo, que son la gente que, óyeme, se ponen a pensar de vez en cuando en este país. Y digo de vez en cuando porque no tenemos reuniones todos los días, ¿no? ¿Verdad que no? Carlos Veloz, que es parte de este grupo de Miurgo, uno se sienta a pensar. Hay tiempo de pensar en este país, señores. Hay tiempo, claro que sí. Claro que sí. Es como un hobby. Una pensar. prueba de ello es este programa, Héctor. Sí, pero que este programa es como uno solito. O sea, si tú te pones a calcular. Y el equipo también. Mira, Héctor, te voy a dar un dato. ¿Tú sabes cuántas emisoras de radio hay en el país? ¿Cuántas emisoras de televisión hay en el país? Si tú te pones a calcular, son cientos de miles de horas en un mes. Si tú sumas todo el que está hablando durante un mes, son cientos de miles de horas. Y definitivamente, ¿cuántos programas realmente tratan este tipo de temas? Y esto vende. Nosotros hemos demostrado en 15 años de radio, 14 años y pico de radio, que esto vende. Que uno puede hacer ciencia, uno puede hacer un trabajo informativo y uno puede sobrevivir. Palabra clave, sobrevivir en el aire, como lo ha hecho la receta médica de la Z. Además de Carlos Veloz, está con nosotros el amigo Víctor González, ya ustedes la voz la conocen aquí, que realmente viene como historiador español de España. Ayer estaba viendo una película gallega, buenísima, ahora se me olvidó el nombre. Y yo no sabía que en Galicia se mantiene en la cotidianidad el idioma, el gallego. O sea, la gente habla gallego como... Y te cambia español inmediatamente. Si llega y le hablas español, pero es increíble. Esa es la riqueza que tiene España. No solamente está el gallego, está el andaluz. Entonces tienen el andaluz, el gallego, el mallorquín. El valenciano. Después tienen los catalanes y los vascos. El euskera. El euskera. Qué difícil el euskera. Y incluso el bable que se utiliza en Asturias. Ese no el bable es en Asturias. Y el gallego es que se parece más al portugués. Sí. Sí, muy parecido. Son parecidos. Son muy parecidos. Ahora, el vasco es único. Vasco es único. El vasco es un idioma... Vasco se ha mantenido incluso a través de los tiempos sin evolución de ningún tipo, es decir, en el mismo tono. Y no hay forma de saber los orígenes, porque no es celta, definitivamente. Bueno, sí que se dice que son de tribus celtas. Es celta. Celtas. No vikingo ni nada de eso. Lo que ocurre que en la romanización, claro, pues España se fue latinizando. O sea, todo lo que entonces formaba... O sea, fue España. La romanización que dañó España, porque tú usaste la palabra latino. Sí. Es un estigma decir que somos latinos. Yo creo que es una satisfacción. Carlos, ¿qué tú opinas? ¿Ser latino es una...? No somos más corruptos los latinos que el resto del mundo. No te creas, Héctor. Es que la corrupción es algo universal. Y es
tan interesante de analizarlo desde el punto de vista histórico, que yo creo que cae en tu área también. Sí, claro. O sea, obligatoriamente tiene que caer en el área neurológica. Pero pregunto, si vemos la evolución, si nos vamos a Lamarck o a Darwin, ¿no? Y planteamos los procesos evolutivos, a la evolución no le conviene la corrupción. O sea, es mejor la simbiosis que el parasitismo, desde el punto de vista biológico. Pues, tú mencionas la simbiosis, pero eso es parte del sistema. Sí, claro. El sistema simbiótico. Tienen que haber parásitos obligatoriamente. Es supervivencia. Hay cosas, y aparte hay cosas que no se pueden cambiar. La corrupción es tan antigua como el ADN del ser humano. Claro, así es. claro. Desde que el hombre piensa, se corrompió. El hombre está determinado a corromperse. No sé si eso es epigenético. ¿Cómo? Pero está determinado. O sea, incluso si nosotros hacemos una evaluación de la historia, desde los primeros registros, ya nosotros tenemos indicios de corrupción. Hay registros que hablan de una corrupción en términos sistémicos de la Sí, pero tú dijiste, el hombre está decidido, está obligado a corromperse. Está determinado a corromperse. Pero entonces ustedes están totalmente en contra de Jacques Rousseau. Ustedes son más Thomas Hobbes. El concepto de Thomas Hobbes. Si tú quieres llevarlo a biología, no hay problema. Pero tú eres cristiano, Carlos. Claro ¿Cómo tú puedes decir que el hombre está diseñado para corromperse? No, diseñado no. Pero es que desde mi fe también, o sea, si tú haces una evaluación teológica, sí, te da una explicación de la corrupción humana. De hecho, en todos los textos que yo he podido investigar, el texto más concreto en función de por qué el hombre se corrompe te lo da la Tanakh. Porque los otros textos apoyan la corrupción. ¿Adán se corrompió? Claro que sí. La corrompió Eva. Y anterior a ella sí, pero fue corrompida por otros seres. Es lo que dice la historia de la Tanakh, que fue un proceso de corrupción. El hombre decidió corromperse y no seguir en el libre albedrío, en ese paraíso, en ese Edén. Teóricamente o simbólicamente hablando. Simbólicamente y teóricamente tú lo puedes decir también, porque tú lees una historia. El hombre la daña y tú a la entrada tú o no la puedes salida. tergiversarla. O tú la aceptas o no la aceptas, pero no podemos tergiversarla. Bueno, pero el símbolo, vamos a utilizar el símbolo, ¿no? Yo voy a ir un poquito más allá. He dicho hace un momento que es tan antiguo como el ADN. No voy a decir la aberración de que sea genético. Exacto. Pero sin embargo, hay estudios neurocientíficos. Pero sin embargo, que todo el mundo es corrupto. Sí. O sea, yo afirmo, todo el mundo es corrupto. Y eso es lo que dice la neurociencia. ¿Por qué hago esa afirmación tan rotunda? Pues porque yo considero a los seres humanos una pirámide. Cada uno estamos en una línea de pirámide. Y esa pirámide se corrompe según la línea que estés ocupando. Porque nosotros cuando nos atañe cualquier problema de cerca, o sea, de lejos, siempre decimos que sinvergüenza, tenía que ir a la cárcel, tenían que procesarlo, que lo maten. Pero sin embargo, cuando nos pilla de cerca, lo justificamos. Entonces, hay corrientes justificativas de la corrupción. Y hay grandes pensadores que hablan bien de la corrupción y la ven incluso necesaria. Entonces, dices, no, yo no soy corrupto. No, tú no eres corrupto ¿de cuánto? ¿De 1.000 millones? Pero tú eres corrupto cuando vas a tener una prioridad sobre otros en una guardería. O tú eres corrupto cuando evades un impuesto. O tú eres corrupto cuando no aplicas una declaración de rentas. O sea, en pequeña garantía, categoría, tú eres tan corrupto como el grande. Lo que ocurre es que a ti no se te ha dado la posibilidad de que estés en la altura de los grandes corruptos. Sí, pero eso es una visión muy kantiana de lo que es la corrupción. Es que es así. Y punto. Es que no se puede, se va a justificar todo lo que estoy diciendo. Pero no es que tú digas, esto es así porque es así. No, es que está justificado a través del tiempo. Ya se ha llevado al cine, se ha llevado a la política, se ha llevado al cómic, se ha llevado... Y la corrupción es una cosa simpática, una anécdota que todos asumimos. Pero corrupción es una cosa, impunidad es otra. Ese es otro tema. Exacto. La impunidad. Porque yo considero que hay dos tipos de corrupción. La corrupción directa, sí, que es el sujeto que se ve corrompido, sí, pero otra, esa parte primera nos podría afectar
tanto en cuanto al impuesto, tanto en cuanto a la recaudación fiscal y tanto en cuanto al beneficio que socialmente produce esa medida. Pero hay otra corrupción mucho más grande, que es la que a mí me preocupa. Es la que se corrompen y tienen la potestad de legislar, que dañan a muchas personas. Claro, claro. O sea, la corrupción de la legislación. La corrupción de la ley se podría decir entonces, porque hay leyes Esa es la verdadera que corrupción. tienden a ser corruptas. Eso por una parte, pero por otra parte no nos metamos ya en el ámbito religioso. No. Porque nos metemos en el ámbito religioso y desde la gran religión católica empieza con la primera corrupción. Claro que sí. Tú te confiesas, te perdono. O sea, justifica en cierta medida la corrupción. No. La definición. Está justificando. Una cosa es corrupción y otra cosa es justicia. No vamos confundir una cosa con otra. a buscar términos para quedar bien. Si yo robo y a mí me perdonan, eso es una corrupción. O sea, esa definición maravillosa que dio un poeta dominicano ido a destiempo, Federico Jovine Bermúdez, que decía: definición de misa. Los mismos beatos de la semana que viene con los mismos pecados de la semana anterior. Sí. Qué vaina, ¿eh? Ahí lo describe todo. Entonces, en ese ejercicio, si lo vemos desde ese punto de vista, y eso le ha encantado a Eladio, que diga, sí, te perdono y ya, tú vas para el cielo. Efectivamente. Bueno, pero vamos a salir de la corrupción en el plano religioso para irnos más a esos orígenes antropológicos claro, de la corrupción. Sí, pero también tú tienes que partir de que los conocimientos se transmiten de generación en generación. Correcto. Y de que hace más de 3.000 años a nosotros psíquicamente nos han condicionado para una creencia específica. Y nos dicen, como una manera que nosotros manejamos los psicólogos, de condicionarnos adecuadamente, nos están diciendo, bueno, mira, tú puedes hacer en esta vida todo lo que tú quieras, porque yo te prometo la vida después de la muerte. Ese es en el plano religioso. No, pero pero Domingo. Escúcheme, yo estoy haciendo un planteamiento realmente que todos ustedes conocen. No se me hagan los tontos, porque ese libro que en algunas ocasiones Héctor ha dicho que es el libro más atrasado que se ha escrito. ¿Por qué tú me metes a mí? Dime. Tengo que involucrarte. No, tú lo que eres un fresco, tú no tienes que involucrarme a mí. Pero ven acá. Este psicólogo utiliza la psicología inversa. Pero la psicología inversa. La receta médica de la Z. Saludos. Buenas. ¿En qué le puedo ayudar? Por favor, quiero algo que me ayude con el estreñimiento. Claro, Checolax, porque Checolax te ayudará con tu problema del estreñimiento. También a desintoxicarte y a adelgazar, ya que es 100% natural y además efectivo. Luego de varias horas que lo utilices, ya tú sabes. Listo. Por eso, desde que conocí Checolax, me lo tomo todos los días. Búscala en farmacias, supermercados y colmados en sus diferentes presentaciones y sabores. Checolax, fibra 100% natural, la número 1 del mercado. Un producto de Integrales Checo, cuidando tu salud. Cool Sculpting, único procedimiento no quirúrgico autorizado por la FDA, que aplica de manera segura un enfriamiento controlado con presión para tratar con delicadeza, pero eficacia, la grasa localizada debajo de la piel. Las células grasas tratadas se congelan y mueren. El organismo las expulsa de manera natural, logrando definir la silueta. Solo en Cure Spa y Medicina Estética. Florence Terry 3 en Naco. 809-547-2259. Si la funda no dice Pegatot, no es Pegatot. No se deje confundir por las imitaciones. Aunque el traje sea parecido, no es igual el contenido. Pegatot es calidad
y rinde más. Tengo 58 años y cuando era más joven supe que podía tener problemas con mi próstata. Para prevenir empecé a tomar Prostanat, que me ayuda a estar bien. Prostanat, para estar activo, cómodo y confiado. Un producto Rangel. Z101 continúa marcando las pautas de comunicación en la República Dominicana al ofrecer a través de Z Digital todo el contenido relevante que mereces para estar informado. En Z Digital, noticias reales en tiempo real. Encontrarás un contenido multimedia ofrecido por la emisora, su diario digital y su más reciente producto ZTV. Se trata de un medio plural y moderno diseñado para usuarios exigentes como tú. Puedes acceder al escribir z101digital.com en tu buscador de internet o al descargar la aplicación Z Digital en App Store y Google Play. Además, puedes seguir su rastro a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Z Digital, noticias reales en tiempo real. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Continuamos en la receta médica de la Z. Los lunes son sumamente especiales. Yo escuché a un colega anunciando el jueves que supuestamente los jueves son programas especiales de la receta. Yo quisiera que el colega hiciera la corrección del lugar. ¿Quién es ese colega? Ese colega, anoche hablé con él. Ajá, doctor. Sí, apellido, tiene un apellido de por allá, del este. Del este, Silva, sí. Iván Silva. Iván Silva. Okay. Yo quisiera que hicieran esa corrección. Pero no pierdas, no pierdas el tiempo en esas nimiedades. Okay. Que sean ellos. Que sean ellos. Los que acaben con los lunes. Okay. Víctor González, antropológicamente, ¿un hombre primitivo era corrupto ya? Pues sí, porque yo tengo aquí referencias históricas. Y las más antiguas que existen documentadas se trasladan a Mesopotamia. A la Mesopotamia. En la Mesopotamia ya existía la corrupción con el agua. En el Tigris y el Éufrates. Entre el Tigris y el Éufrates. Ya existía la corrupción con el agua y existía la corrupción con el engrase de las ruedas de los carros. Claro. Quien conseguía grasa tenía grasa. No, y quien tenía comía con grasa, digamos, del Estado para engrasar era un millonario. Claro. Entonces la corrupción ya existía. Pero luego documentalmente escrito, incluso ya plasmado en leyes, ya no trasladamos a Egipto. En Egipto está el soborno considerado como un delito. Y dice textualmente que se condenará a 100 latigazos a aquel juez que, por recibir prebendas de uno de los litigantes, no deje declarar al contrario del litigio. Es decir, ya se ve, se escribe, se persigue. Entonces, así vas evolucionando. Y llegas a Grecia y tienes a Alejandro robando los tesoros del templo, llegas a Roma, tienes las construcciones de Bitinia y otros templos que cuando terminan de construirlos se caen a pedazos, no han utilizado el material ni el dinero. Oye, eso. Sí, todo eso está documentado, pero luego llegamos a la religión cristiana, a la época medieval, en la cual impera la religión, donde ya me dirás el nepotismo, la venta de cargos, todo lo que la Iglesia dominaba en ese momento. Sir Francis Drake. Pero todo eso es cierto, pero usted tiene que ubicarlo en el contexto social, porque eso que usted está planteando es justamente un elemento no humano. O sea, los humanos somos por naturaleza solidarios, colaboradores, buenos en sentido total. Eso ahí entraste tú. Entonces resulta que los sistemas sociales son los que han motivado esa explicación que usted está haciendo, porque usted se está ubicando en ese momento en la etapa en la sociedad esclavista, en la sociedad feudal, en donde ya sí la propiedad privada tenía otro destino. Recuérdese que para nosotros hablar de injusticia debemos siempre referirnos a esta etapa del surgimiento de la agricultura y del surgimiento de la propiedad privada en términos sociales, para entonces definir un nuevo hombre que aparece y que es totalmente diferente y que sigue en este momento
siendo el ser egoísta, individualista. Y fíjese que si nosotros nos situamos en la etapa actual, las sociedades colectivas tienen una convivencia totalmente diferente a las sociedades individualistas como Estados Unidos y las sociedades colectivas como el Japón, en donde Japón en el año 2015 hubo un solo asesinato en un país de cientos de millones de personas. Eso es homicidio, eso no es corrupción. No, estoy diciendo en términos del comportamiento humano. Entonces la corrupción... ¿Tú crees que el hombre es bueno por naturaleza? Definitivamente. Como decía Rousseau. Definitivamente. Pero las evidencias dicen todo lo contrario. Definitivamente. Es que justamente, Veloz, son ustedes los religiosos quienes han acuñado permanentemente de que, bueno, desde que yo nací me jodí. Desde que yo nací soy un pecador. Desde que yo nací estoy condenado. Desde que yo nací no soy yo. Soy otro ser que responde a una estructura que se escribió en un libro, en un solo libro, que no hay otro libro. No, hay como 2000 libros en la antigüedad. No es uno, es que ustedes solo enfocan uno. Pero aquí hay dos. No dice a nosotros, usted está condenado. No, es que no te lo dice ese libro, te lo dice la justicia y la ley también. Te lo dice la ley. Para yo ser bueno, yo no tengo que creer. No, yo soy humano. Para ser buenos actos tú no tienes que creer. Ahora, déjame responderle eso a don Eladio porque dio cosas interesantes. Dio cosas interesantes. En el plano religioso, claro, entre el ateo, porque entonces y disociador y las sociedades no religiosas que fueron corruptas, ¿qué hacemos con ellas? No creían y fueron corruptas también. O sea, la corrupción tenemos que verla en dos términos. Es que son elementos sistémicos. O es epigenético, de alguna manera neuronal, alguna explicación científica si le quieren dar. O el ser humano desde el primer momento de la construcción de la civilización, mucho antes de la agricultura, porque ya tenemos registros arqueológicos de eso, que hablan de eso, mucho antes de la agricultura ya estaba conformando sociedades, ya estaba conformando comunas, y por lo tanto, en esos mismos registros nosotros vemos corrupción. Entonces tenemos que saber de dónde proviene que el ser humano desde el primer momento. Tú me hablas. Gogeki Teple, tú puedes. Cuando el hombre sale de la caverna, que construye una sociedad colectiva, podemos hablar de ese hombre históricamente de corrupto, donde buscaba lo que necesitaba y punto. Es que nosotros no podemos hablar de lo que no sabemos, tenemos que hablar de lo que sabemos arqueológicamente, porque si yo me pongo a inferir... ¿Había corrupción en la época prehistórica? Para mí, desde que existe el ser humano colectivo... Hay corrupción. No, eso es una especulación. Es una especulación. No, especulación es decir... Es una especulación. El ser humano per se es pero bueno. ¿Dónde están esos datos? Porque yo te estoy hablando de datos arqueológicos. ¿Dónde está lo que tú dices? Bueno, ¿dónde están los datos de que tú me puedas presentar de ese hombre primitivo que colectaba, que recolectaba en la sabana africana y que simplemente lo que buscaba era lo que les necesitaba? Eladio, te voy a contestar como agnóstico a lo que tú has planteado. ¿Dónde se puede demostrar? Claro. ¿Existe Dios? Los agnósticos dicen no existe. No se puede demostrar que existe, luego no existe. Pero ¿se puede demostrar que no existe Dios? No se puede demostrar que no existe, luego sí existe. Referente al hombre de la caverna, ¿se puede demostrar que había corrupción? Claro. No, luego no hay corrupción. ¿Se puede demostrar que no había corrupción? No, pues sí que había corrupción. No te explique nada. No acoples. Pero es que te lo puso claro, Víctor González te lo puso claro. Tú tienes que guiarte por los hallazgos arqueológicos. Nosotros no podemos inventar o inferir lo que nosotros vía documental. ¿Dónde están los hallazgos arqueológicos que demuestren que el hombre primitivo, ese hombre... Aquí tuvimos la semana pasada una explicación maravillosa de José Joaquín. Nos decía, nosotros venimos con aproximadamente 22 mil 30 mil millones de años, dice él. 22 mil genes. Eso fue un error. Escúcheme, 22 mil genes nos acompañan a nosotros. Sí, claro. Entonces... Eso está del principio también. Entonces, el hombre per se nace bueno. Ustedes los religiosos, los agnósticos, quieren hacer la nebulosa de, bueno, existe y no existe. Entonces el hombre no es corrupto. Aquí, no hay corrupción humana. Aquí hay corrupción, porque entonces es otra deformación de lo que es la realidad. Ajá. O sea, cuando un estudiante saca chivo,
es un corrupto. Claro, es que la corrupción es universal. Pero eso es lo que está hablando. Eso es lo que dice Víctor. No se puede. Vamos a dejar a Víctor. Pero vamos a dejar hablar a otro, Eladio, porque tú has venido hoy furioso. Eladio, no se puede decir sí o no. Se puede intentar demostrar. Yo lo que estoy intentando hacer es hacer una conexión desde el hombre antiguo hasta el hombre actual, con datos y hechos que tenemos demostrables, que existía la corrupción. Pero pártame eso. No me mezcle el hombre primitivo del hombre de la sociedad esclavista. Si tú me quieres decir, oye, Manolito Pérez es corrupto, yo te diré, yo qué sé. Pero tú me hablas un saludo desde aquí a Manolito Pérez, allá en... Pero si tú me dices el hombre es corrupto, yo te digo sí, generalidad, el hombre es corrupto. Lo que pasa es que yo sé de dónde viene el discurso. Acuérdate que el discurso de Eladio es el discurso marxista. Claro. Que hablaba que de que es la sociedad la que corrompe y que el hombre primitivo en un momento, y Hegel también planteaba eso. Hegel decía lo mismo. Totalmente. Entonces el hombre primitivo era un hombre que no era un hombre porque no pensaba. Según ellos. Pero mira. Y era un hombre inocente. Era un Edén. No pensaba. Claro que sí. Simplemente se suplía sus necesidades. Sí, pero de ahí que viene. ¿Para qué tú necesitas? Para meter el matiz yo no estoy metiendo nada. Yo estoy el hablando. postmodernismo todo eso se cayó. Sí, hombre. Bueno, eso es lo que ustedes piensan que se cayó. Pero la sociedad continúa independientemente de ti. Y la corrupción también. Y la corrupción también. Pero es independiente de tu pensamiento. Eso es independiente del pensamiento del profesor. Esa realidad existe y está ahí. Víctor que González. Ustedes quieran interpretarlo es otra cosa. Me quedé en la edad media. Con el absolutismo pasó lo mismo. Oye, imagínate. Con el totalitarismo pasó lo mismo. Los ingleses, los con piratas. Las democracias, tú fíjate si la antigua democracia de Grecia tiene conocimientos de corrupción que decía, elijamos a la aristocracia, porque solamente tienen ansia de poder. Esa es la República de Platón, completamente. No elijamos a los del pueblo porque vienen a enriquecerse. Claro. Entonces, desde Grecia ya nos indican. Pero viniéndonos más cerca, ¿cuál es la etapa, a mí sociedad griega? A mí una de las cosas que más me gusta es una frase del Quijote de Sancho Panza, cuando su ínsula famosa dice: yéndome desnudo como me estoy yendo, está claro que he gobernado como un ángel. Tú fíjate qué profundidad tiene eso. ¿Qué persona actualmente dice me voy desnudo? Cuando es una acaparación de riquezas de todo tipo, de amistades. Puse un ejemplo antes. Te voy a dar un político que se fue más pobre de como entró. Y eso te lo aseguro. No, y ha habido en la historia. ¿Tú sabes quién está más pobre que antes? Doña Milagro Ortiz Bosch. Tú fue vicepresidente y está más pobre ahora que antes. Viven en el mismo apartamento de toda la vida. Así mismo es. Continuamos con la receta médica de la Z. Como todos los lunes. Qué buen tema, ¿eh? Como todos los lunes, nuestros temas son sumamente importantes. ¿Tiene azúcares de café? Sí. Y en algún momento vamos también a escuchar las intervenciones de la gente que está sintonizándonos. No, espérate. Porque, no, eso es luego, obviamente. Pero lo que ustedes plantean, y Veloz hacía la siguiente aclaración, y nos poníamos de acuerdo, Héctor, las sociedades que hemos tenido han conducido al hombre a cambiar de comportamiento. O sea, el hombre se rige por las debilidades del sistema. Si analizamos, por ejemplo, la sociedad dominicana, ¿quién era el mayor corruptor en los años 50? En los años 40. Rafael Leonidas Trujillo, ¿verdad? Y obviamente era un grupo sumamente reducido. Correcto. ¿Se amplió la corrupción en nuestro país? Pero realmente ya nosotros podemos decir que una gran masa piensa que estafar a otro, que engañar a otro, que tomar lo que no le corresponde es algo normal y es lícito. Entonces, fíjense cómo la sociedad modula el comportamiento. Mira, tú tienes razón, Eladio, y te voy a decir que uno debe de abordarlo. Si tú lo abordas desde el punto de vista histórico, tú te vas a dar cuenta de que las sociedades se construyen a través de
que el ser humano va imponiendo una visión y va imponiendo un sistema. Y eso, históricamente, en los documentos que tú puedes investigar, se ve una linealidad en cuanto al desarrollo de la corrupción de manera universal. Mira, nosotros, Occidente, heredó esa temática, esa visión de la corrupción, precisamente de los dos grandes imperios más poderosos de la antigüedad, que podemos mencionar, o dos de los más poderosos, por ejemplo, Roma y Grecia. Esa gente tenía la corrupción de manera sistémica y aceptada. Así es. El soborno era bien visto en Grecia y luego lo heredan los romanos. Y los romanos, para ellos establecer un movimiento político, o sea, para ellos promoverse, los gobernadores de diferentes provincias, en la cual Roma conquistaba diferentes naciones, a ellos se les permitía tener prebendas y buscar que la gente le diera sobornos para ellos enriquecerse. Eso era parte incluso de su desarrollo como político. Ah, pues todo está bien aquí. O sea, no, ellos, pero mira, No, pero Platón combatió eso. ¿Un qué? Sócrates combatió eso. Bueno, sí, en la República de Platón. Veloz, para que Espérate, tú porque- A mí me gustaría Espérate. hacer una puntualización en lo que estáis hablando. A ver, estáis plasmando una sociedad corrupta. De las más corruptas, Roma y Grecia. Esas son las líderes en la Pero que historia. a su vez van dirigidas. Y yo digo que no. Yo opino que dentro de la sociedad hay muchas corrientes, tanto políticas como religiosas. También hay corrientes de corrupción. Y hay personajes de la sociedad que defienden esa corrupción, que justifican esa corrupción. Totalmente. Sí. Entonces, Y que la no es promueven, y que la promueven. que la sociedad, sino una parte de la sociedad defiende la corrupción. Por ejemplo, tengo aquí unas notas de gente importante como Napoleón. Decía a sus ministros: robar un poco, pero siempre que administréis con eficacia. Sí, te estoy diciendo Balaguer, que le daban Balaguer, ese... el boroneo, le daban esa... el boroneo. Winston Churchill. La corrupción se paraba en su despacho. Déjame ir a Churchill. Winston Churchill decía: un mínimo de corrupción sirve como lubricante benéfico para el funcionamiento de la maquinaria de la democracia. Pero repítame, es un chin. Un chin. ¿Cómo decía él? ¿Cómo le dijo él al chin de corrupción? Un poquito. ¿Cuál? ¿Napoleón? No, Churchill. Churchill, sí que lo dijo. Un mínimo de corrupción Un mínimo. sirve para lubricar como lubricante benéfico para el funcionamiento de la maquinaria de la democracia. Eso es un chinchín. Un mínimo. Pero entonces en estos países ese mínimo es el máximo. O sea, ha ido engrandeciéndose. Luego, Dependiendo según el cristal, como tú lo mires, porque para Agrandándose, ellos puede ser un mínimo. Pero hay un Para agravante. mí 10 pesos es un máximo. Pero Sí, hay un pero es agravante. corrupción y punto. Pero es corrupción. Vamos, exacto. Pero hay a- un agravante, profesor. Por ejemplo, el corrupto, y ahí ese análisis debe hacerlo el psiquiatra. El corrupto, después que llega a lo máximo de su corrupción, busca la prestancia social. ¿Qué significa eso? No, es que ya el que es corrupto y es funcionario ya tiene prestancia social. No, quiero decir que él... Tú dirás el poder. No, él La va búsqueda a del poder. buscar, él va a buscar a la gente que legalice lo que él ha conseguido. Bueno. Pero ¿quiénes son esa gente? La gente, por ejemplo, que fueron parte de la universidad donde estudió. ¿Cómo? La gente que fueron parte de su bachillerato, la gente que compartió con él en el barrio. O sea, él necesita ¿Y que qué tiene esa que ver eso con gente... psiquiatría? Eso es sociología pura. Pero Sociología, él tiene pero que también ver, psicología. él busca que esa gente lo legalice y por eso lo invita a la finca, lo invita a hacer actividades sociales. Lo pone en su porque puesto. En porque puestecito bien. necesita legalizar Pero todo eso- ese procedimiento. Bueno, Yo pues, quiero meter otro apéndice para tener, digamos, ya todo el globo de la corrupción completa. Porque tenemos, por ejemplo, a Bernard Mandeville, en su fábula de las abejas, dice: un gobierno corrupto produce riquezas y ocasiones ventajosas para todos. Koenig, en su libro Las discretas virtudes de la corrupción, dice: la corrupción es un fenómeno difícil de detectar,
porque se encuentra en todos los lugares. Y en todos los Y ámbitos. al mismo tiempo no está en ningún sitio. Así es. Desde lejos se condena y desde cerca se fomenta. Es un sistema difuso de intercambio que permite a todos los que forman parte de ella crecer y hacer crecer a la sociedad entera. Un poder no corrupto es un poder rancio y sin eficacia. Un poder honesto es un poder débil. Sí, pero eso no se aplica a Singapur. Claro que sí, en Singapur hay corrupción. Todo lugar Eso hay se corrupción, aplica Eladio. a No, lo que es no busque el la jardín del Edén mente que no taquilla. humana. La mente humana. La mente humana es así. ¿Dónde está, para mí, el problema de la corrupción? El problema de la corrupción está en la falta de ética y en la falta de moral. Hicimos En un panel la de eso aquí. falta- Y ese es el y en la origen. falta de aplicación de una normativa, no norma aplicada por los políticos. Una normativa. ¿Se puede conseguir? Sí que se puede conseguir, porque los países nórdicos es donde más baja es la corrupción. Hay corrupción, pero baja. Es donde la educación ha podido entrar en mentalizar a la gente para que luchen y no sean corruptos. Pero aquí no, aquí se fomenta. Aquí, desde los programas de televisión que vemos todos los días, Ya caímos en el donde chisme. entras en casas, expones todos tus vicios y por ello te dan dinero. ¿Qué es lo que no va a hacer la persona de la calle que está pasando hambre? ¿Qué es lo que no va a hacer el niño que está viéndolo desde su muy temprana edad? Bueno, el estudio, la famosa encuesta que habla que el 57% de los jóvenes ve la corrupción como algo normal. Como algo cosa normal, normal. claro. Así es. Porque lo ve como un medio de subsistencia y un medio de desarrollarse socialmente. Pero en Islandia no hay esa corrupción definitivamente. No. Pero hay corrupción. Pero hay, no podemos... sí, pero el joven tiene un concepto de Mira, la justicia. Pero, Veloso, mira un recuérdate, punto. recuérdate que ahí en ese país, el país más desarrollado del mundo en este momento, el 80% de su población es atea. Seguimos. Sí, pero Y que cuando ya viene tú otra quieres vez poner con el yo te- ateísmo. simplemente es un dato, mira, tú simplemente un usas dato. los datos estadísticos con un estadístico y tú sabes que yo no te voy a aceptar la cosa tan simple así. Ok. El 80% que tú dices es de una población específica porque Islandia y esos Países Bajos Donde se todo- desarrollaron, donde todo el mundo lee un libro cada mes. pero se desarrollaron, su desarrollo social y cultural fue sobre la base del cristianismo. O sea, que lo que tú ves hoy en Islandia vino de los cristianos. Ahora, que un grupo de 25 a 15 años diga, yo creo en cualquier cosa, pero no en lo que dice tal libro o en tal Dios o en tal cosa, no significa que no sean creyentes. Lo que significa es que ellos están tomando otro rumbo de creencia. Y no es la sociedad completa, porque esos viejos de Islandia... Vamos a subir un chin, Carlos. Espérate, No, espérate, pero espérate. Carlos, es que espérate, tú no espérate. puedes decir el 80% de Islandia completa, es que eso no es lo que dice. Espérate, Busca Carlos. el dato, Carlos. busca el dato. Bueno, pues yo lo Espérate, tengo el dato. Carlos, espérate. Y no es el 80, es el 100%. O sea, ya se considera Exacto, la juventud. de lo de 25 O sea, años hacia los 15 Los años. jóvenes islandeses de Islandia, de la isla Islandia, de Reykjavik, que no llegan ni a 1 millón. Allá arriba, pegado en el polo. Ellos todos consideran que creer en Dios es algo completamente... Fantasía. una No, eso no es mitología. lo que dice el estudio, Sí, porque tú eso tienes es que lo ver los plantea. indicadores. Ellos lo que dicen es Que no son creyentes de que no religiones. creen en nada. Pero que bueno, no ese creen no en es la el tema. creación. El tema es corrupción. Bueno, en porque Islandia. es que Eladio se va por ese Sí, lado pero en siempre. Islandia hay mucho menos corrupción que en Tailandia. Sí, y en pero- Islandia hay menos corrupción que en Dominican Republic. Pero mira lo que pasa, Hay mira lo que corrupción en todos sitios. Claro. Porque si tú has mezclado Islandia con Tailandia, es un país de primera línea con un país de no primera línea. España es un país de primera línea y España hay corrupción Claro, a tope. y de alto desarrollo. A tope. Igual que los países europeos, igual que Estados Unidos también. Potencia número 1 del mundo en Entonces, desarrollo no tecnológico. Es cuestión de ser Sí, no por eso. El Eso, asunto- el eso asunto- es hacerle propaganda a Islandia. Islandia tiene sus corrupciones también. Y tiene corrupción y tiene permisividad de cosas que nosotros ni en sueño vamos a aceptar.
como el uso de la droga, el uso de alcohol, de cierta... Pero ¿y cómo que nosotros tenemos? Y cuando la gente sale todos los fines de semana a embriagarse, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Pero eso es parte... ¿Cómo se llama eso pero aquí eso en es este parte país? de la corrupción. Eso es parte de la Entonces, corrupción. O sea, no señale esos elementos. No, lo que te quiero decir es que no ponga Islandia como que está limpia de todo. ¿Perdón? Que eso de salir a emborracharse todos los fines de semana, desde mi punto de vista, es desesperación. Es buscar el momento para olvidarse de la cantidad ingente de problemas que tiene la gente. Ahora, tú como es una psicólogo, opinión. Eladio, tú como psicólogo, tú consideras que la corrupción no solamente se circunscribe en el ámbito político, porque todos lo queremos le queremos echar la cuava solamente al sistema tienes toda la político. razón. El ser humano es corrupto desde que Al un ser humano le han enseñado a ser corrupto. exacto, un limpiabota se roba fuera de su trabajito, se roba una carterita por necesidad, ya automáticamente se vuelve un corrupto. Como se roba un político miles y miles de millones de pesos, pero ¿podemos decir que todos los políticos tienen ese sentimiento de corrupción? No. ¿Podemos decir que todos los limpiabotas tienen ese sentimiento de corrupción? Tampoco. Pero el ser humano, de manera neurocientífica, con investigaciones que se han hecho, no está determinado a ser corrupto. Ustedes los religiosos han puesto... Tú te encuentras en la ciencia ahora, Eladio. Y han dicho que los humanos inmediatamente nacemos, somos ya pecadores. Ya desde que es engendrado, ya usted se murió. Déjame darte ya usted es un pecador, usted es un corrupto. Déjame darte este dato de tu país favorito. Déjame darte el dato de tu país favorito. Un grupo neurocientífico de investigaciones de la Universidad de Lawrence en Suiza determinó, y te lo estoy leyendo taxativamente, determinó que el ser humano de manera neuronal tiende a la corrupción. No te voy a seguir leyendo más porque el paper es muy amplio, pero Veloz, analízalo escucha, partiendo de eso. Veloz, escucha, ahora, qué bueno que ahora existe el metaanálisis. Sí, estuve hablando con Said Sayan, muy buen. Y resulta que cuando tú sacas una investigación como esa, tú sabes que se estila en este momento. No, hay 5 universidades. Hay 5 universidades que la avalan. No, pero espérate. Envíame esa investigación para yo probar que la conclusión que tú llegaste, yo también puedo llegar. Sí, pero el cuerpo... Por eso ahora, di que aceptar ese tipo de investigaciones, Eladio, ya eso se... Está bien, tú la puedes rechazar. Eladio, el cuerpo comienza a corromperse desde que nace. Sí. Comienza la corrupción. La corrupción del cuerpo no es la corrupción social que estamos hablando, pero es el concepto de corrupción a su más alto nivel que estamos planteando. Pero bueno, ese pensamiento kantiano que tú quieres trabajar y tú que quieres trabajar el pensamiento judeocristiano como una forma... No he llegado ahí, pero tienes razón. Vamos a ponernos claro. Esto tú estás bien. Tienes razón, Espérate, tienes vamos toda la razón. a ponernos claro. Porque a Kant viene... Ustedes conocen a Bentham y a John Stuart Mills, los grandes precursores del utilitarismo. Y dice, bueno, pero espérate, papá. Si entra la Gestapo nazi a coger preso a mi hijo, que es judío, yo no puedo caer en la inocencia obsesivo-compulsiva y anal de Kant y decirle a ellos la verdad de que mi hijo está escondido aquí. Eso es así. Entonces, ese pragmatismo que después lleva William James, ese psicólogo pragmático, norteamericano, fundador de la escuela psicológica del funcionalismo. El funcionalismo y el pragmatismo, pero que vienen todas de ese utilitarismo de John Stuart Mills. Te dicen, no, espérate, papá, la sobrevivencia es una cosa. Tú decías, Churchill decía, no, exacto, Víctor mencionó a Churchill. Óyeme, un mínimo de corrupción obviamente le da cachú al caso. Un taxista, tú le das 5 pesos de más y te lleva más rápido. Sí. Tú le das 5 pesos al portero del hotel y te deja pasar. Y posiblemente va a ser corrupto porque en el momento que vayan a salir 2 le va a dar preferencia a ti que le diste 5 pesos. Entonces, eso es parte del concepto utilitarista biopsicosocial del hombre. Correcto. Entonces, la corrupción en un momento dado, usted puede decir una especie de, óyeme, es parte de ser, de pensar. Es parte de una cultura de la ilegalidad.
eso ya, ahí te fuiste más, ahí eres más estructurado. Bueno, fíjate, ahí yo le doy la razón a Héctor. No, espérate, eso es una teoría neoestructuralista. Yo estoy hablando del Levi-Strauss estructural básico. Sí. Ahí tú entras en el neoestructuralismo, Pierre Bourdieu y todo ese grupo, obviamente que te habla de ese concepto de que hay una sociedad epigenéticamente inculcada para ser corruptos. Sí. Yo te estoy hablando del pragmatismo. Yo quiero ser un poquito más utilitarista. Óyeme, a ti te va mejor si tú a todo el mundo le regalas su cosita. Y yo creo que eso ha servido también como estrategia política. Eso es la corrupción, como en la religión, el pecado mortal y el pecado venial. Podemos hablar de corrupción banal o corrupción grande. Mortal, y el pecado venial es la corrupción de ir por casa. Corrupción grande, yo te interpreto como corrupción universal. Vamos dejando de pendejar. ¿Por qué tú crees que los vicios son vicios? Los vicios, ¿por qué son vicios? Primero, por dos razones. Una, porque está prohibido. Y dos, porque da satisfacción. Ya, son buenos. Son Los buenos. Vicios son vicios porque son buenos. Efectivamente. Y entonces, Robin Hood era un corrupto. De lo mío. ¿Qué le daba a los pobres? Bueno, Robin Hood luchó contra un sistema corrupto. Como quitarle... Pero era un corrupto porque robaba. Robarle al ladrón corrupto mayor para darle al que fue robado. Ese era la tesis. El ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. No, tú sabes que no. Tú sabes que no. Pero si tú ves que yo le quito su celular al ilustre psicólogo Eladio Hernández y tú ves que yo se lo quito, pero tú tienes miedo que yo te dé un tiro, tú vas a esperar un descuido mío para quitármelo a mí y devolvérselo a su legítimo dueño. Entonces tú no eres corrupto ni ladrón. Tú estás haciendo justicia. Le quedó bien. Y la justicia... ¿Te gustó ese, Eladio? Sí, sí. Claro. Todas las historias se cuentan para que queden bien. Claro. Entonces, a Robin Hood lo conocemos, que robaba a los ricos para darle a los pobres. Pero él comía muy bien. Pero conocemos el resto y de el la gordito, vida. el curita ese gordo que andaba con él, ese era otro delincuentico, Pero ese era otro, la el verdadera gordito. Se luchó contra el sistema. Exacto, era luchador del sistema. Mira, Martín Lutero luchó contra todo el poderío político religioso de su época, porque llegó un momento, quizá él fue corrupto, obviamente, antes de eso no podemos decir que el tipo era un ángel del cielo que vino aquí. Pero cuando él vio esas prebendas que se hacían con las compras de indulgencia, el tipo dijo, yo no, esto hasta aquí llegué yo. Y clava su 95 tesis en Gutenberg, ¿verdad? Entonces de ahí se rompe esa corrupción eclesiástica de ese momento y entonces surge una contraposición a ese tipo de visión teológica que se tenía en ese momento, con toda esa corrupción ¿Se está eclesiástica. evolucionando a un hombre menos corrupto o estamos perdiendo la batalla? No, estamos perdiendo. Víctor González. Estamos perdiendo la batalla. Aquí en República Dominicana. República Dominicana es un apéndice más de lo que ocurre en el mundo. ¿Tú crees que la sociedad de hoy es más corrupta que hace 50 años? Yo estoy convencido de que la sociedad es más corrupta. Vamos de mal Ahora en peor. bien. Vamos de mal en peor. Yo no estoy bien. de acuerdo con eso. Ahora bien. No, yo tengo otro punto de también vista. hay que tener en cuenta que ahora tenemos muchísima más publicidad que en los años 50. Ahora estamos hablando. Pero, ¿en qué me baso yo para decir que es más que los años 50? Pues porque todo lo que nos acerquemos a lo que puse antes de ejemplo, que la aristocracia querían que gobernase porque solamente querían estar en el poder, todo lo que nos separe, y hace 50 años ya nos separa de este momento, en este momento los políticos entran sin saber escribir. Los políticos entran con el único baremo cultural de haber agredido a un policía, o de haberse convertido en un scratchet, o ser un revolucionario de base. Van a forrarse. Pero eso es lo que a forrarse, que es a robar. Pero es que eso es lo que yo no entiendo. Mi padre, ¿por qué? Que era un guardia civil hace más de 50 años, ya decía: dejar a los que están, que ya han robado bastante. Es el conservadurismo puro. Los que vienen de atrás vienen peor. vienen sin nada y robarán mucho más. Entonces,
eso te indica... Eso fue trasladado hasta acá. Eso te indica... Pues eso es nihilismo que, freudoriano. entonces, hay más de hace 50 años. Ahora, claro que hay más, porque se ha ido evolucionando. Y Han somos ido más. entrando los de abajo. Sí, pero que hay unos riquitos que roban más que los pobrecitos. Ahí es que voy. Ahí es que voy, es cierto. Eso está interesante. Vamos con el pueblo. Vamos a escuchar al pueblo. Vamos a escuchar al pueblo. La materia prima del programa. ¿Qué usted piensa de la corrupción? No, ¿qué opina el pueblo? ¿Qué opina el pueblo? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenas. Buenos días, equipo. ¿Cómo están? Diga usted. García, Santo Domingo Norte. Excelente programa como cada día. No, señores, yo pienso, pensar, la corrupción, simple. Creo que cuando nosotros nacemos buenos, aunque hay excepciones, pero el ser humano no nace corriendo. Buenos días, receta médica. Héctor, Dime. analíceme esto, por favor. Yo soy Alberto de Vivienda. La religión son la industria del crimen y la corrupción. Las religiones. Buenos días, receta médica. Hola, bueno. Se le rió el Dígame. señor Veloz, porque ese es el defensor de eso. Dígame. Ustedes me excusan, pero ahora que van a robar y beber, porque ahora van a sentirse motivados, porque van a decir, bueno, pero esto es normal, eso no importa. Vamos ¿Verdad que este programa, yo creo que este programa está desinformando? Yo creo que sí, que el programa... que no lo desvíen, que no lo desvíen. Lo que está estimulando es a que roben. Eso es lo que yo estoy pensando. Sí, yo voy a pero la cerrar idea aquí. que estamos planteando es que los seres humanos nacemos No, buenos, pero esa no señora- nacemos corruptos. Buenos días, receta médica. Sí, buen día, hermano. Hermano, una pregunta. Entonces, en la mentalidad del ser humano está que la corrupción es conformable a nuestra época y por esa razón tenemos que tener una sociedad corrupta. Bueno, estamos hablando de que el humano es corrupto en la sociedad que le tocó vivir. Correcto. ¿Verdad que sí? Buenos días, receta médica. Buenos días. Diga usted. Le habla Samuel Bandera de Güey. Yo estoy indignado con tanta corrupción. ¿Cómo es posible que la AFP tenga 800,000 pesos míos y no me pueden ni siquiera aceptar 100,000 pesos? Bueno, esa es el colateral. Estamos hablando, y no queríamos caer en el país, ¿verdad? Queremos quedarnos un poquito... Sí, vamos, el término Sí. universal. Buenos días. histórico. Buenos días, receta médica. Sí, buenos días. Diga usted. Para el señor que está ahí, su padre tenía algo muy equivocado de la corrupción. Porque él decía que el que estaba en el poder había que dejarlo porque era corrupto y se apoyó tanto que estaba lleno. Pero hay que buscar sangre nueva. Y cuando usted vea una sangre nueva gobernando este país, y en su primer discurso que diga que todos los funcionarios que estaban 20 o 30 años atrás gobernando, tienen que justificar lo que ellos tienen, se han ganado. Y si no lo justifican, van toditos presos. Bueno, ese es un punto importante. Eso es... ¿Hasta qué le vamos a llamar corrupción? ¿Hasta cuándo le vamos a llamar corrupción? Correcto. ¿Y qué podemos hablar? Esa corrupción banal, esa corrupción De andar por churchiliana, exactamente, y otra cosa es ir a robar. Efectivamente. Y aparte de eso, aquí lo que no se ha tocado bajo mi punto de vista es qué medidas se pueden tomar para evitar todas estas cosas, sino para evitarlo, para aminorarlo. Sí que hay medidas. Bueno, Pero- y justamente ahí están los países nórdicos, en donde tienen la conciencia del ciudadano, de ese ser que está ahí, y además tiene las estructuras legales para frenar la corrupción. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un corrupto roba 100, 200, 500, 1.000 millones. La justicia se echa sobre él. La justicia, como tiene tanto dinero, se busca los mejores abogados. Sí. El problema se traslada en el tiempo. Cuando ha llegado ese problema a judicializarse, ha prescrito el tiempo. Si logran condenarlo, lo meten
pocos años de cárcel. Pero si lo meten en la cárcel, sus amigos le dan un indulto. No, ese no es el camino. El camino es la base. ¿La base qué es? Usted es corrupto. ¿Cuánto ha robado? 1.000 millones, bien. Propiedades de usted, propiedades de su hijo, propiedades de su mujer, propiedades de su vecino, propiedades de su amigo. ¿Pero quién hasta lo va a los hacer? 100 millones. ¿Quién lo haría? Entonces serán los propios vecinos, amigos, hermanos, padres, lo que digan. Tú, muchacho, juega contigo, no juegues conmigo. Ok, pero Es decir, es ¿quién inicia una ese sociedad proceso? involucrada. ¿Quién inicia ese proceso? ¿Quién está limpio para tirar esa primera piedra? ¿Quién está limpio? Muy esa buena primera- Pero reflexión. a esa pregunta. Muy buena reflexión. No puede caer en lo político. ¿Quién está limpio de hacer esa primera? Mira. Todos estos que quieren meterse en política y prometen desde el primer día. Mira. Todos esos teóricamente deben estar limpios. Mira, hay Todos esos corrupción. tienen que ponerlo Hay en corrupción de manera universal en las empresas, en la ciencia, en las religiones, en la política, ¿En dónde está el hombre? en el devenir. Por lo tanto, es el hombre que genera corrupción desde su formación biológica, si podemos llamarle así, para llevar a cabo un acto de corrupción. Ahora, Es que no es formación ¿de dónde, biológica, ¿de es dónde sale lo que aprendizaje. de dónde sale lo que está diciendo el historiador Víctor González? La contraposición a la corrupción, que es la justicia, el establecimiento de leyes que van en contra de eso, porque el mismo hombre que es corrupto es el mismo hombre que crea los mecanismos para combatir la corrupción. Mira, Jack Rowlands, ese famoso pionero de la justicia, ¿no? De la justicia norteamericana. Jack Rowland te dice que la justicia está por sobre todas las cosas. Y si usted no puede probarle un crimen a un criminal, tiene que salir. Y ese concepto que es un concepto completamente o sea, el pragmatismo y la neutralidad de la justicia es en americana. Es un punto tal que no vamos a poner a O.J. Simpson, vamos a poner un caso donde se pierda. Porque el abogado defensor fue mejor que el fiscal. Y tuvo más recursos. Entonces, o tuvo más recursos. El sistema tiene sus fallas también. Entonces, realmente, yo creo que aquí lo que estamos llegando casi a la conclusión es que la corrupción casi es relativa al daño que provoque. Y ahí bueno, yo no estoy de acuerdo con el relativismo en la corrupción. Bueno, si no tuviésemos una base fundamental para poder atacar la corrupción, no tuviésemos base. Entraste el posmodernismo. Fíjate que ya usaste una de las palabras clave del posmodernismo. Lo que pasa es que el posmodernismo te da una posverdad y la posverdad no tiene sentido. Es que es relativista. Es que ese va a ser el próximo es que tema, la posverdad. La posverdad no te da un sentido objetivo de tú comprobar las cosas. Porque una posverdad es un conjunto de mentiras que se quiere vender como verdad. No necesariamente. Que tiene tintes y matices de realidad. Yo te traigo completamente el desarrollo de una posverdad. Vamos a decirle a ver si Ricardo Nieves, que habló conmigo de la posverdad. Excelente. En Panorama viene a hablar de la posverdad y no se asusta. Pues está asustado, no sé. ¿Tú has visto a Ricardo últimamente? Últimamente no, él está como ¿usted lo han escondido. Bueno, en el último programa tuyo no lo vi. Me hizo falta verlo ahí. Viste el programa. Pero bueno, entramos a un tema interesante que es relativismo y ahí entramos a Gianni Bátimo y todo ese grupo de pensadores de esta época. Porque definitivamente, si concluimos, y aquí, por ejemplo, una señora dijo, ay, pero ustedes están estimulando la corrupción. Sí. Estamos diciendo. No, estamos hablando del marco histórico. Pero vamos a ponerle límite al hombre. Sí. Entonces tú dices, bueno, doctor, pero es que quien va a ponerle el límite al hombre es una justicia del hombre, que también va a ser corrupta. Pero también le podemos poner un límite, ¿verdad? Porque usted le puede poner un doble candado a una casa. Vamos a ver, cuando una persona dice, oye, tú eres un drogadicto, coges a todos los técnicos y todos te aconsejan lo primero, que es que el drogadicto tiene que tener conciencia de que es un drogadicto para empezar a partir de ese momento. Si no hay conciencia, no hay cura. Cierto. Entonces, aquí a esta señora que dice que estamos justificando en cierta medida la corrupción, no, estamos mentalizando para que la gente se conciencie que efectivamente sí el ser humano es corrupto. Y que tiene que combatir eso. Mira, para ahí que está llegando mi precio. Y a partir de ese momento es cuando se pueden poner las normas para intentar
Ahora, yo estoy de acuerdo en que hay hombres... Tú tienes un precio. Hay hombres incorruptibles. Todos tenemos un precio. Hay hombres que son incorruptibles en ciertas áreas de la vida. Por ejemplo, mi percepción personal es que aquí hay un equipo de comunicadores incorruptibles. Sí, pero mi percepción personal. Por ejemplo, yo escucho a una persona como el doctor Ricardo Nieves y yo le siento sinceridad en lo que él combate. Ricardo era el que yo estaba mencionando, el muchacho que trabaja con nosotros. Que es brillante, es brillante. Yo siempre veo algo de él. El muchacho. Pero mira, si yo viera lo contrario, mi fe me pide ser honesto y decir, no, para mí es un simulador. Igual que tú, cuando tú tocas tus temas, aunque tú y yo no estamos de acuerdo en la cosmovisión del mundo. Gracias a Dios que no estamos de acuerdo. Y por eso se da muy, muy chulo estos programas, ¿verdad? Pero yo sé por dónde tú vienes. Tú pierdes más que yo, esto, déjame decirte, en tu cosmovisión. Yo no estoy de acuerdo en eso que has dicho en absoluto. Hay hombres que son incorruptibles en sus medios. Puede ser muy buena profesionalmente y socialmente ser un corrupto. Y familiarmente ser un corrupto. Claro. No, por eso dije en sus diferentes medios. Y sin embargo tú, porque nadie todo el mundo es corrupto. Socialmente no puedes dejar de admitir que es un profesional de primera índole. Mira, tú nunca has tirado una basurita en el medio de la calle. Y lo contrario también. Nunca has tirado una basurita en el medio de la calle. Hitler, si tú ves a Hitler como acariciaba a sus pastores alemanes, tú dices que él amaba a sus pastores alemanes. El muchacho quería esos pastores alemanes. No, y era muy fiel a su nazismo y a su así mismo. Y a su grupo militar. Vamos a seguir escuchando a la gente. Buenos días, Receta Médica. Hola, buenas. Diga usted. Receta Médica. Bueno, yo quería señalar algo. Pablo Ortiz de la zona oriental. Lo primero es que los lunes, como decía el español, es un programa de filosofía. Yo entiendo que la función, se lo digo por la señora, por lo que llamó la señora, creo que ustedes como intelectuales, que de hecho lo son, en diferentes áreas, están tratando de buscar una razón para poder abordar el problema. No es el hecho de hacer una discusión y mantener posiciones encontradas. Por ejemplo, yo entiendo, agregando un elemento, que la corrupción puede ser una expresión de la maldad del ser humano, en cierto modo, de la maldad. Por ejemplo, cuando Erich Fromm habla de la destructividad humana, utiliza los elementos de Loren, que dice que puede ser instintivo, que puede ser producto o herencia de los ancestros animales, que si tuviera ahí Domingo, pudiera emitir algún elemento de eso. Sin embargo, él también plantea Fromm el hecho de Skinner. Psicoanalistas todos. Skinner no, exacto. Eso, pero miren, por ejemplo, el caso de China. El caso de China, ellos tienen un paredón ahí todos los meses. Sí, pero ese paredón es ahí, pero no hay cosa más corrupto y por debajo y que jugador y el juego y el opio que un chino, ¿eh? Vamos a estar claros. Pero él planteó algo interesante y habló de Eric Fromm. Sí. ¿no? En el miedo a la libertad, Eric Fromm se basa... Neo-psicoanalista, dicho sea de paso. Eric Fromm se basa en La banalidad del mal, que es un libro de Hannah Arendt. Sí. Cuando Hannah Arendt hace su libro sobre la banalidad de la corrupción, la banalidad del mal, viene de ahí, viene de ese discurso. Pero sí, yo creo que él tiene razón en decir, oye, le estamos buscando una manera de crear un mecanismo para que los niveles de corrupción no se expresen socialmente de la forma que se están expresando. Yo creo que ese es un objetivo primario. ¿Y tú piensas que el doctor Spock no era corrupto? ¿Ustedes se acuerdan del doctor Spock? Porque le crearon un tremendo guión a ese personaje. No, pero era racional completamente. Era racional. Claro, porque vendían racionalismo, entonces, materialismo. La racionalidad Hollywood en tiene un problemas. mundo evolucionista no vale la pena ser corrupto. Pero un alto ahí, Héctor. Los animales no son corruptos. O sea, tú no puedes identificar corrupción en el mundo animal porque la corrupción es un producto del racionalismo humano. O sea, y no es cuando tú evalúas ética y los animales no roban. Y el león primero que se lleva la comida y deja toda la hiena. Pero eso no es corrupción para el sistema biológico zoológico, vamos a decir así. O sea, tú no puedes decir, mira, el león por instinto busca supervivencia utilizando corrupción. Pero eso no tiene ningún sentido. Justamente, Eric Fromm está hablando de instintos.
de irracionalidad. Pero el ser humano no es corrupto por instinto. Pero yo no he visto los Eso, ahí no hay instinto. Ahí hay voluntad. Instintivamente hablar para proponerse cosas. No. Y si tú pones 3 bebés. Queda en cuarentena la corrupción de los animales. Pero sí, no está en cuarentena la corrupción de los animales racionales. Que esa es la que nos interesa tratar. Ahora, tú puedes abordarlo desde un punto de vista teológico, como dijo el apóstol Pablo, que toda la naturaleza está corrompida. Pero porque estamos hablando nosotros de vemos ciencia, eso. Veloso, hombre, pero, por favor. pero tú le estás dando la razón a Pablo. Entonces tú cuando te menciono uno de la Biblia de una vez sales huyendo. Pero escuche, y dándote señor, la razón a ti. Yo tú estoy tienes hablando que ser... de irracionalidad. Por eso, la tú irracionalidad es una teoría planteada por una tendencia dentro de la psicología y la psiquiatría. Yo te lo di a que nivel se llamó universal. psicoanálisis. Pues te lo di a nivel universal. Porque tú dices que la naturaleza, si tú dices que los animales son corruptos, entonces tú le estás dando la razón al apóstol Pablo. Eso fue lo único que te dije. ¿Entiendes? Pero claro. Entonces, yo no te he dicho si tú quieres creer, si no, porque tú estás en contra de el eso. El apóstol Pablo. ¿Qué pasa, Cundo? Deja la corrupción a vos. Continuamos en la receta médica de la Z en los últimos 5 minutos de corrupción. ¿Qué podemos hacer? Víctor González. Pues... ¿Qué podemos Yo he hacer estado pensando mucho en este mal sistémico humano, pensando mucho demasiado humano? en qué es lo que se puede hacer y he llegado a una serie de conclusiones. La primera de todos es cambiar el concepto de educación. El segundo, potenciar los sistemas judiciales. No dejar vacíos como se dejan adrede desde el poder legislativo. Y tercero, pues poner unas normas. Para todo hay unas normas. Si tú te metes en el ejército y te dice que tienes que saludar a la bandera, tú lo asumes como que es la patria y saludas la bandera. Si tú te metes en un trabajo como político y asumes que tienes que justificar tus posesiones a la entrada y tienes que justificar tus posesiones a la salida, y no existe una desproporcionalidad, entonces se pone la norma y se crea esa normatizar. Fidelidad. No te estará saliendo a ti el guardia civil. ¿Qué? Ahí, tu genética de guardia civil. Pues sí, sí, porque mientras no se demuestre lo contrario, hoy por hoy no existe ningún cuerpo internacional menos corrupto, tan fiel y tan menos corrupto en todos los países del mundo. Que la Guardia Civil Española. La Guardia Civil Española. La de Franco. No, bueno, fue creado mucho anterior. Sí, claro. De Ahumada. Eran psicorridos. Durante la época de Franco, sí. Pero se mantuvo, se crearon cuerpos nuevos de caza, de cuerpos rurales, cuerpos marítimos, sí. Y lo más primordial, la Guardia Civil de Tráfico. Así es. Son autoridades. Carlos Veloz, ¿qué vinimos a hacer aquí hoy? Venimos a plantear que el origen de la corrupción humana, desde el punto de vista científico, tiene una explicación. Exacto. Al hombre hay que controlarlo y punto. El hombre, exactamente. Hay que ponerle límites. Estoy de acuerdo en un planteamiento que nos dio don Eladio, que no lo tenía presente, pero que también la cultura y la sociedad influyen. Por lo tanto, eso tiene vamos a decir, un comportamiento humano que puede ser comparado con una bola de nieve. O sea, la misma cultura y civilización que en su primer momento creó un sistema corrupto, el ser humano que nace en esa cultura y civilización, pues absorbe esa parte. Ahora, yo no puedo irme de aquí, Héctor, porque yo siento un compromiso con mi visión de la vida. Y tengo que decir, aunque algunos estén a favor y otros en contra, tengo que decir mi visión de la vida, porque es lo que entiendo. La corrupción humana tiene un origen y va a tener un final. Y yo entiendo que todo ser humano tiene la potencialidad... Déjalo. Déjame dar mi conclusión. Déjalo. Todo ser humano tiene la potencialidad de combatir su corrupción natural. En cualquier ámbito. Tiene esa potencialidad. Que no es bueno, no estoy de acuerdo en que el ser humano no es bueno, porque toda la historia de la humanidad no nos ha dado, en términos general, un solo gobierno, una sola cultura, una sola civilización no Y tú puedes investigar toda la historia disponible y tú no vas a encontrar eso. Ahora,
Pero tú ves diferencia entre Mojica y Maduro. No. Mojica, por ejemplo. No. A nivel universal no veo diferencia. Ahora, yo sí te puedo decir de quién yo he sido la única persona que he visto diferencia en todo lo que he podido leer hasta ahora. Y no ¿Quién? Jesucristo. Anda. Bueno, la única persona que tú puedes decir, yo no creo en él, pero tú no le vas a encontrar un ápice de corrupción en sus escritos. Eso es verdad. Pero entonces, porque eso es lo más fácil. Eso es lo más fácil. Las personas que escuchan pueden sacar su conclusión. Pero resulta que tú no hablas de elementos tangibles, medibles, donde, por ejemplo, la ciencia. Eso es otro tema, pero ya la lo ciencia, tocamos. ¿qué ha hecho la ciencia con relación a la vida? La ha extendido. La medicina ha extendido la vida. Los sistemas. Para que los corruptos vivan más. Exacto. Eladio, la ciencia es un método, no es una persona, recuérdalo. Es el hombre que corrompe la ciencia. También. Estoy de acuerdo. Jesucristo es un hombre intachable. Según la Biblia. Según la Biblia. Si tú quieres, crees. Si no, no. Exactamente. Punto. Bueno, pero una vida cristiana. Si la imitamos, es lo ideal. Para yo ser bueno no tengo que ser creyente. Para yo ser bueno no tengo que ser creyente. Dime un judío cristiano. Pero vas a terminar siendo un Jesucristo. Pero si dime lo un judío cristiano, perdón, un judío. Un ser humano como debe ser. Pero dime un judío cristiano que haya vivido la vida de Cristo. No lo vamos a encontrar. Y él mismo lo dijo. Luchen por ello. Luchen por ello porque nosotros dime que todos somos los corruptos. cristianos no son corruptos. Exacto, y dime si todos los que están ahora mismo gobernando o yo no te son mencioné cristianos. a algún sacerdote o algún pastor. No. Yo te mencioné a Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo. Ya, punto. Luchamos para ser como él. Y pero eso fue utópicamente no hemos tenido resultado en 2000. 3000. En Más de 3000 años. 3000 años no. Ponle todos los años Ustedes fue que lo dijeron. Que no ponle no todos los años evolutivos que tú quieras. Entonces, o no se supo expresar o realmente no conocía al ser humano.